Muchísimas gracias, ahí está. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias. Me llamo Matías Longo, como dijo Dada recién con una bonita presentación. Soy el que está a cargo del equipo de Data Science y el equipo de Data Engineering. Y bueno, justo también Pablo hizo una buena intro de lo relevante que puede llegar a ser el área de Data Science en esta nueva era digital. Así que la idea un poco de la presentación es mostrarles a ustedes, voy a compartir pantalla, es mostrarles a ustedes un poco cuál es la relevancia y cuál es el impacto que tienen todos los trabajos que hacemos del equipo de Data Science en Retargetly en los productos que se suelen consumir en el ámbito de la publicidad digital y principalmente en lo que son las audiencias. Bueno, voy a arrancar. Primero que nada, para dar un poco de contexto, cuando uno habla del área de Data Science, en este tipo de industrias generalmente se manejan grandes volúmenes de datos. En nuestro caso particularmente tenemos más de 8.000 millones de eventos por mes, con más de 2.000 millones de dispositivos, ¿no? Entonces, digo, esto obviamente impone ciertas restricciones, ¿no? Es bonito tratar de tener ciertos estudios analíticos, pero al tener grandes volúmenes de datos, eso requiere también un trabajo ingenieril muy grande por detrás, y eso nos va a servir como contexto para una de las slides que tenemos un poquito más adelante. Entonces, estos son un poco los volúmenes, y después estos son un poco los datos que también con los cuales solemos trabajar, ¿no? Hoy en día contamos con principalmente visitas web, sitios web que suelen visitar nuestros usuarios. Obviamente con el consentimiento de los sitios web, es decir, nosotros estamos asociados a distintos sitios web y eso nos permite de alguna manera poder tener acceso a eso, así como también para apps instaladas, data de geolocalización, información del tipo de dispositivo, y para algunos de todos ellos también tenemos información del scoring bancario y de compras offline, ¿no? Con todos estos datos, la idea es tratar de sacar jugo y tratar de poder aportar cierto valor y poder generar algún tipo de predicción, ¿no? Y que eso sea de relevancia para los distintos clientes. Bien. Ahora la pregunta fundamental es, ¿qué es Data Science? Hay como mucho auge hoy en día de lo que es el área de lo que es Data Science, pero al mismo tiempo también hay como mucho misconception, ¿no? Es como no se termina de entender bien qué es lo que implica hacer Data Science, o todo lo que implica hacer Data Science. Hay como una preconcepción de que son personas que saben de mucha matemática, como decía recién Pablo, y hasta cuasi nerds, ¿no? Lo cual no es del todo falso, pero tampoco es del todo cierto. En realidad, el área de Data Science se compone por, yo acá listo 4, pero podrían llegar a ser incluso más. Son 4 subáreas que son de relevancia, ¿no? Y la idea de la presentación es mostrarles un poco en cada una de estas etapas algún par de ejemplos, como para que se entienda un poco mejor lo que significa cada una de las mismas, ¿no? Pero a grosso modo tenemos el análisis de los datos, el procesamiento de los datos, luego viene la parte que suele hacer más ruido en lo que es marketing, que es la parte de modelado y machine learning, ¿no? Y después, finalmente, me gustaría también cerrar con el nivel de protección que nosotros estamos teniendo a la hora de trabajar con estos datos. Pero no me quiero, o sea, quiero hacer énfasis en que hacer data science no es solamente hacer modelado, sino que hay mucho procesamiento de los datos previamente. Recuerden que habíamos hablado de que eran 8.000 millones de eventos, y eso obviamente requiere que haya ciertas tecnologías de fondo que permitan poder procesar esos volúmenes monstruosos en pequeño tiempo, ¿no? Entonces, cuando uno va a la práctica, el 80% del tiempo hoy en día se lo dedica a las primeras 2 secciones, a la parte de análisis de datos y el procesamiento, y el resto del tiempo es, sí, ya la parte de modelado en sí, que es lo que después al fin del día termina luciéndose. Ahora bien, voy con ejemplo para cada uno. Para arrancar, lo que es análisis de datos. El análisis de datos es bastante amplio,
o sea, acá se puede involucrar varias cosas que nosotros hacemos del área de retargeting, pero puntualmente quería traer acá un ejemplo que me parece bastante llamativo y bonito para que se entienda lo relevante que puede llegar a ser justamente esta etapa de Data Science. En este caso particular, lo que estamos haciendo, lo que les estoy mostrando es un mapa donde hay distintos puntos de interés, que son los puntos que se marcan en el mapa, y la idea es que el cliente pueda seleccionar distintos, cada uno de estos puntos de interés, y eso le va a mostrar los distintos intereses e intenciones de compra y cuáles son todos los atributos de las personas que suelen pasar por ahí. Y eso se muestra con un mapita de color, ¿no? Entonces, de esa manera, con este tipo de análisis, el cliente podría llegar a tener activables bastante directos, ¿no? Donde uno selecciona cuáles son todas las personas y qué intereses tienen las personas que pasan por una determinada parte de mis franquicias, y de esa manera poder activar de manera diferencial en cada una de las franquicias de acuerdo al tipo de perfil que suelen ser visitados, ¿no? Esto obviamente es uno de los ejemplos. Nosotros solemos trabajar bastante codo a codo con nuestros clientes y tratar de brindarles soluciones para poder llevarle a las marcas soluciones superadoras, así como también este tipo de estudios lo hacemos internamente para poder después tratar de alimentar nuestros modelos de data science, ¿no? Pero bueno, esto es un poco lo que quería comentarles de data analysis. Paso un segundito a lo que es el procesamiento de datos. Y esto no es para nada menor, de vuelta, por los volúmenes de datos que se suelen manejar y quizás no está tan valorizado esto hoy en día en el mercado, así como la parte de análisis y modelado. Pero bueno, en definitiva, uno de los ejemplos claros de procesamiento de datos a escala es lo que nosotros tenemos en la herramienta del DMP como enrichment, ¿no? Y ¿qué significa eso? Ustedes nos dan un listado de usuarios y nosotros procesamos todos esos usuarios, barriendo toda la base de datos y tratando de encontrar atributos que sean de relevancia para cada uno de los mismos. ¿Está bien? Esto no solamente es de relevancia para la herramienta en sí, para el DMP, para cuando ustedes la utilizan, sino también es de relevancia para cualquier algoritmo Machine Learning. Cuando nosotros queremos entender el perfil de cada uno de los usuarios y en base a eso poder atribuir un nuevo atributo, un nuevo comportamiento, es súper importante poder tener todo el historial de comportamiento de cada uno de los usuarios. Entonces, en este caso concreto, acá podemos ver que tenemos, no sé, intereses en inversiones, en viajes, intención de compra en vehículos, de propiedades, distintas apps instaladas y qué lugares suele frecuentar de manera geolocalizada. Concretamente, llevándole un ejemplo, podemos ver que acá tenemos una persona, un nombre, ¿no? Y esta persona se sube a la herramienta, a nuestra herramienta de DMP, y lo que termina sucediendo es, en ese proceso intermedio nosotros encriptamos toda esta información para no tener que guardar ningún dato crudo, ¿no? Que obviamente eso no aplica con ninguna de las normas. Entonces hacemos un preprocesamiento de encriptado y luego obtenemos esa información en nuestra base de datos. Y de esa manera sabemos que esta persona tiene determinado género, determinada edad, como por ejemplo acá podríamos decir nombre de 25 o 35 años, cliente desde hace un tiempo y que haya comprado determinados productos, y así sucesivamente, ¿no? Esto es, como les digo, de suma relevancia para poder entender mejor cada uno de los perfiles que nosotros manejamos y de esa manera poder aplicar algún tipo de modelado. Esto obviamente sirve no solamente para esto, sino también para hacer distintas herramientas. Obviamente sirve para obtener insights, ¿no? Para, como les digo recién, saber qué perfiles visitan determinados lugares, qué perfiles son los que yo tengo en mi base de datos. Pero también sirve para hacer medición o atribución. Sirve para saber, ok, todos estos usuarios que yo tengo en mi CRM, en mi base CRM, sé cuántos de ellos pasaron por un determinado punto de interés y eso me permite a mí atribuir o no una campaña publicitaria que yo ya haya corrido, ¿no? Entonces yo sé que estoy impactando sobre usuarios, tengo un CRM de usuarios que yo le mostré determinada publicidad acerca de, no sé, un local de comidas rápidas y quiero saber si efectivamente pasó o no pasó por ese local de comidas rápidas. De esta manera yo podría llegar a obtenerlo, ¿no?
También obviamente sirve para hacer targeting, pero para eso también contamos con la herramienta del DMP, que justamente provee este tipo de soluciones a escala. Bien, hasta acá el procesamiento de datos. Este es simplemente un ejemplo. Tenemos más. Les quisiera mostrar también ahora un poco lo que es el modelado en sí, y acá detenerme en un ejemplo concreto. Pero antes de llegar al ejemplo, quiero hacer una breve mención de todos los modelos con los cuales solemos trabajar, o que pueden llegar ustedes a conocer como usuarios de nuestras herramientas, como clientes nuestros. En general, a los modelos los dividimos en distintas secciones. Una es la parte de segmentación, que lo que nos permite es obtener atributos para cada uno de los usuarios que conforman nuestra base. Y ahí podemos encontrar los modelos de lookalike, que es una de las herramientas o features más utilizadas dentro del DMP, que justamente, para los que no lo conocen, es una herramienta que permite obtener usuarios similares, dado una semilla de usuarios orgánicos, ¿no? Y de esa manera poder tener una audiencia con mayor volumen y así poder impactar a una mayor cantidad de población. Luego vamos a tener el clasificador de URLs, que me voy a detener a comentarles un poquito más adelante, así que ahora se los comento. A su vez, con toda la información que les mencioné previamente que podíamos llegar a obtener de cada uno de nuestros usuarios, podemos llegar a hacer una estimación de género y de edad, ¿no? Basándonos en cuál es el patrón de navegación de distintos sitios web, cuál es el patrón de navegación a nivel geográfico, y hasta incluso también qué tipo de dispositivos son utilizados, ¿no? Eso suele ser de bastante poder predictivo para poder determinar cuál es el género de uno de nuestros usuarios. Después también tenemos modelos de manera geográfica. Podemos estimar cuál es el barrio donde vive cada persona y además también poder estimar cuál es el nivel socioeconómico de la persona, basándonos principalmente en cuáles son los barrios que suele frecuentar, cuáles son los puntos de interés que suele frecuentar. Obviamente, si se suele frecuentar sitios que están correlacionados con personas de mayor poder adquisitivo, generalmente se le puede atribuir un mayor nivel socioeconómico. Así como también hacemos cruce con la data del censo poblacional de los distintos países y de esa manera poder llevar esa información pública a nuestro dataset y así estimar cuál es el nivel socioeconómico de cada uno de nuestros usuarios. Y después también lo usamos para la parte de reporting. Acá yo menciono dos ejemplos puntuales, que es, dado el historial de volúmenes que venimos teniendo para cada uno de las audiencias, estimar cuál va a ser el volumen en un futuro y así también poder ver para cada una de estas audiencias, subdividirlas. En contrapartida de lo que hace Lookalike, en lugar de crear más volumen, lo que hace esto es subdividir la audiencia en audiencias más pequeñas para así poder entender mejor cada uno de los perfiles que conforman a nuestra audiencia. Y finalmente viene la parte de IDX, que es el trabajo que estamos metiéndole la mayor cantidad de tiempo en este momento, donde tratamos de hacer una asignación probabilística de identificación basado en historiales de navegación de cada uno de los first party IDs que nosotros vemos, así como también entender cuáles son los patrones de navegación en tiempo, ¿no? Si sabemos que hay dos personas que se conectan a distintos publishers en más o menos en los mismos horarios, estimamos que puede llegar a ser la misma persona. Ese es un poco el objetivo del algoritmo de IDX. Bueno, bien. Hasta acá este es un poco el repaso de modelos. Quisiera hacer un poquito de doble clic en uno de ellos, que es el algoritmo de clasificador de URLs. Y previo a comentarles un poco cuál es el paso a paso, quiero que se entienda cuál es el nivel de relevancia que tiene este modelo en lo que es nuestra base de datos. Puntualmente, el clasificador de URLs se aplica sobre cada uno de los sitios que nosotros tenemos en nuestra base, y lo que hace es tratar de estimar cuál es la categoría de cada uno de esos sitios. ¿Para qué? Bueno, ahora que está tan en boga de vuelta la parte de contextual, podría llegar a servir para lo que es contextual, pero, y además porque lo mencionaron mucho recién en la charla previa, pero en realidad internamente nosotros lo utilizamos para poder atribuirle segmentos o atributos a cada uno de los usuarios que nosotros tenemos dentro de nuestra base. Y de esa forma
que vayan populando cada una de las audiencias que forman parte de nuestra taxonomía, ¿no? Esa es un poco la idea. Ahora bien, ¿qué significa tener un clasificador de URLs? Bueno, el clasificador de URLs, en general para cualquier modelo, en realidad, independientemente del clasificador, para cualquier modelo hay dos etapas. Generalmente tenemos una etapa de entrenamiento del modelo y una etapa de predicción. La etapa de entrenamiento se compone un poco de las etapas previamente mencionadas, las que les mencioné previamente, donde tenemos la parte de análisis de datos y la parte de procesamiento de datos a escala para poder dejar este modelo productivo, ¿no? Y finalmente después sí viene la parte de entrenar el modelo y hacer una optimización de hiperparámetros. No importa mucho los detalles, pero lo relevante es que ahí sí entra un poco en juego toda la parte matemática para poder entrenar el mejor modelo posible y generar las mejores predicciones, ¿no? Pero es súper importante hacer un buen estudio de los datos, porque el modelo en sí mismo no es lo suficientemente inteligente como para... No siempre es lo suficientemente inteligente como para discernir entre lo que es información y lo que es ruido, ¿no? Mientras más digerido venga, mientras más preprocesado venga esa información, más fácil es para el modelo poder performar mejor, ¿no? Una vez que el modelo está entrenado, después viene la parte productiva, y es donde se hace la parte de predicciones, ¿no? Donde ya queda productivo el modelo y constantemente genera predicciones. Esa es la etapa en la cual yo quisiera mostrarles un poco a ustedes cuáles son todas las complejidades y los pasos que corresponden a este clasificador que nosotros tenemos internamente. Bien, el primer paso es obtener las URLs. ¿Cuáles son las URLs que tenemos que scrapear? Que tenemos que obtener información. Solamente tenemos una URL, es simplemente el texto que referencia al link de la URL visitada por un usuario. Eso es todo lo que tenemos. Si bien tenemos mucha cantidad de URLs en nuestra base, no lo hacemos para absolutamente el 100%, pero lo hacemos, dado que es una distribución de tipo long tail o de Poisson, lo que hacemos es solamente preprocesar o obtener la información de aquel porcentaje de URLs que abarque cercano al 98-95% de nuestros usuarios. Bueno, entonces lo que hacemos es scrapear o obtener alrededor de 1 millón de URLs por día, que es un número considerable, ¿no? Una vez que tenemos las URLs, lo que tenemos que hacer es obtener el contenido. O sea, la URL en sí mismo, si bien puede llegar a ser bastante descriptiva, cuando ustedes miren una URL pueden ver que está el dominio, tienen un path y suele tener a veces un query string, que sea parámetros. Todo eso suele dar bastante información del contenido, pero es muy escueto, es bastante poca la cantidad de información que brinda eso, entonces para eso se utiliza el scrapeo. El scrapeo lo que hace es obtener el HTML de manera completa, se baja todo el HTML que ustedes ven en un sitio, y también además tenemos técnicas para no alterar el funcionamiento de ninguno de nuestros providers, porque obviamente esto podría llegar a alterar su performance. Entonces, lo que hacemos es tener una cota máxima de cantidad de visitas por día para cada dominio. Visitas consecutivas no son permitidas, es decir, no se puede scrapear 2 sitios que pertenezcan al mismo dominio de manera consecutiva. Si tenemos muchas políticas de regulación, y esto obviamente impone restricciones técnicas a la hora de poder, ni siquiera estoy hablando del modelo todavía, estoy solamente hablando de la parte previa para poder llegar a obtener la data correspondiente, ¿no? Ahora imaginemos que el HTML se descargó correctamente, ¿no? Entonces después viene una sección donde tenemos el HTML, pero el HTML es un montón de texto donde el 90% de ese texto se corresponde con particularidades muy propias del dominio en sí mismo. Es decir, cuando ustedes ven cualquier dominio, sobre todo un sitio de noticias, van a ver que siempre tienen una sección donde es el menú, tienen una especie de header o encabezado que suele tener otras secciones del sitio, suelen tener banners a la derecha, tiene un pie de página, como toda esa información en realidad no es de relevancia, lo que es de relevancia es el contenido, es lo que está leyendo el usuario. Eso es lo que permite obtener cuál es el contexto, cuál es la categoría de la URL. Todo el resto es ruido, no suma en absoluto. Entonces viene un preprocesamiento de los datos y acá se aplica un modelo para poder justamente filtrar un poco este ruido. Y lo primero que se hace es, se le da distintos pesos a cada una de las secciones de esta URL. Es decir, el título
suele tener mucho más peso que otras secciones de la URL, ¿no? Como puede ser el pie de página, ¿está bien? Lo mismo también se puede hacer para lo que es el body o el contenido, digamos, cada una de las secciones tiene distinto peso, ¿no? Ese peso se lo informa el modelo posteriormente, pero previo a eso también se preselecciona para cada una de estas secciones, se preseleccionan las palabras principales, las keywords. ¿Por qué es esto? Porque obviamente esto tiene un montón de texto y nosotros podemos evaluar ese texto comparado con otros textos del mismo dominio para tratar de eliminar aquellas palabras que suelen ser muy repetidas, muy populares y que en general no te están dando ningún diferencial para este sitio puntual, ¿no? Entonces, fíjense todo el preprocesamiento que hay que hacer solamente para dejar listo un vector que permita entender o representar de manera mucho más pura a cada uno de estos sitios. Una vez que tenemos toda esta información ya digerida, muy preprocesada, ahora sí sucede la magia. Ahí es donde sí se aplica el modelo de clasificación. Acá esta es la sección que suele tener mucho más ruido, como decía recién, en lo que es la parte de marketing, en lo que más se suele vender o lo que más se suele mencionar. Pero en realidad el funcionamiento bueno del clasificador viene dado por las 3 etapas previas. Bien, una vez que tenemos el contenido ya clasificado, bueno, para eso nosotros usamos una red neuronal, justamente para tratar de sumar un poquito más de ruido. Pero bueno, es particularmente una red neuronal que justamente está entrenada para poder hacer este tipo de clasificación que se llama multilabeling. Bien, una vez que tenemos el sitio clasificado, se aplica estas categorías a los nuevos usuarios que visitan esos sitios, y de esa manera podemos procesar alrededor de 20 millones de dispositivos únicos por día con esta información. Esto al fin del día es lo que genera volumen orgánico en cada una de nuestras audiencias, ¿sí? Es lo que después se puede llegar a usar para poder aplicar un modelo de lookalike si quisiéramos. Bien, fijo a ver si hay algún comentario. ¿Venimos bien? Bueno, por último, de la parte de protección de datos. Acá obviamente va a saber mucho más Vincent, que es la persona que viene a explicar un poco después. Pero yo quiero mencionarles brevemente las técnicas que se suelen usar de nuestro lado. Todos los datos que se corresponden con identificadores, ya sea un email, un DNI, un nombre, todo lo que sea relacionado a una persona, se utiliza con una técnica de hasheo, ¿no? En nuestra base no tenemos nada de información cruda, solamente es data hasheada. ¿Qué significa hasheada? Significa que se le aplica una técnica matemática que no es reversible, no es posible volver para atrás dado ese identificador. Y acá se pueden ver identificadores de esa índole y pueden entender que acá no hay nada que se pueda interpretar, no hay un email que yo pueda derivar de esta palabra. ¿Está bien? Eso para lo que tenemos dentro de nuestra base. Cuando nosotros compartimos información a nuestros clientes, cuando tenemos que exportar datos, en general, lo hacemos encriptando nuestros datos. Y eso sí es distinto a la técnica de hasheo. La técnica de encriptación permite que la persona que lo ve no entienda de dónde viene y cómo viene, pero una vez que lo retorne a nuestra base, nosotros sí podamos desencriptarlo con una llave privada que manejamos nosotros. Y este es un poco el pilar fundamental sobre el cual está implementado el modelo de IDX, que tiene un algoritmo de encriptación en cada una de las etapas. Bien, esto es un poco lo que quería comentarles. Yo quería tomarme además unos minutos más para darles un poco mi visión personal de lo que se viene y un poco en línea de todo lo que venían mencionando, bueno, Dani y los chicos en los distintos paneles. Yo creo que con esta nueva movida, de alguna manera se van a eliminar un poco los vicios que tiene la industria y se va a poner un poco más sobre un pedestal a los usuarios, ¿no? A la privacidad de los usuarios, pese a que después el usuario pueda o no prestarle atención a ese pedestal, ¿no? a esas técnicas de privacidad. Digamos, no todos están súper conscientes, pero sí hay como mucho auge sobre este tema, está como muy en boga, y entonces hay que tener muchos cuidados, va a haber cada vez más regulaciones, pero eso abre un abanico de oportunidades que está un poco relacionado con lo que hablaban recién en la charla de publishers. Abre un abanico de posibilidades nuevos, donde se puede empezar a depender mucho más en algoritmos de Machine Learning o de Data Science,
para justamente tratar de identificar, de hacer targeting, ¿no? O sea, hoy en día yo creo que no va a ser tan necesario, o al mismo tiempo digo, vamos a tratar de mostrar que no es tan necesario el uso de las third party cookies, cuando todo eso se puede suplantar con cierto nivel de inteligencia, tratando de siempre mantener la privacidad del usuario, pero al mismo tiempo cumplir con los estándares de eficiencia y de precisión que se vienen manejando hasta este momento, y hasta incluso posiblemente mejorarlos, ¿no? Porque obviamente lo que hoy sucede es que hay tanto ruido, pero digamos, cada uno tiene su propia cookie, pero esa cookie al mismo tiempo se puede ir borrando. Si yo utilizo ciertos browsers, esa cookie no existe. Entonces, hay como ya de por sí ciertos vicios que no se están atacando de todo en la industria hoy en día, y creo que esta es la gran oportunidad para poder brindar un ecosistema con más oportunidades y siendo mucho más eficiente en los casos de uso que mencionaba previamente. Bueno, eso es un poco la presentación. Espero que les haya gustado. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, voy a dejar de compartir un segundo la pantalla. Estoy un poquito colorado. Ahí veo una pregunta de Maker. Bien, la parte de entrenamiento sí se suele hacer un procesamiento similar al que mostré recién en la parte de predicción, pero es verdad, es súper importante la parte de labeling, de data labeling. Te diría, a nosotros nos terminó resultando ser una de las etapas más importantes a la hora de tener una buena predicción. ¿Por qué? ¿Qué significa el data labeling para los que no lo conocen? Es asignar, o sea, nosotros contratamos a un conjunto de personas que se tomaron el trabajo de leer distintos sitios web de nuestra base y aquellos que tampoco fueran parte de nuestra base, y ponerle una categoría de manera manual. ¿Para qué sirve eso? O sea, algún algoritmo de Machine Learning no aprende de por sí solo. Necesita cierta información, cierta guía que le permita entender los patrones que hay por detrás para después asignar un atributo. Y para eso se usa lo que recién Maker decía como labels, ¿no? Son etiquetas que se le pega a cada una de las URLs en este caso. Entonces, nuestra técnica del data labeling, o sea, usamos distintas, pero la que más funcionó al fin del día fue la más determinística de todas, y fue contratar un conjunto de personas que hicieran el etiquetado por nosotros para después poder alimentar a nuestros modelos de data science.